Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos con Blog Groomer y nuestra amiga Helga. ¿Qué tal, Helga? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer tenerla aquí. De hecho, hoy vamos a hacer un directo un poco, digamos, elegido muy rápidamente por un evento que ha pasado en las redes sociales, ¿vale? Cuyo título queda clarísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente empieza la época en la que vamos a tener la sensación, que no es real, sino tener la sensación de que nuestro perro tiene calor porque nosotros tenemos calor, ¿verdad, Helga? Sí, hay Entonces, veces que lo confundimos. entonces tenemos la idea que nada, si los rapamos, ¿vale? Pues pasarán menos calor. Esa es la idea básica de la mayor parte de la gente, ¿verdad? Sí. Y estamos aquí pues porque hay gente que se ha dedicado a rapar razas de doble capa que no deben raparse y las hemos subido estos días en las redes sociales y supongo que me diréis cuáles son los perros de doble capa. Todos los perros se rapan. Primero, rapar es una cosa porque se rapa a una altura determinada, pero pelar, cuando vosotros vais y decís al peluquero, pélame el perro, no se pelan los perros, ¿vale? Ni muy cortos como para pelar un plátano, no. ¿Vale? Entonces, por favor, esto ya lo olvidamos y vamos a hablar de rapar o de cortar el pelo a un perro. Vamos a hablar en propiedad, si ¿te parece, Erga? Porque es que al final nos llevamos o nos dejamos llevar por los clientes y terminamos diciendo cosas que no son correctas. No se pela un perro. Y después, no todos los perros necesitan lo mismo. No todos los perros necesitan ser rapados, no todos los perros necesitan la misma técnica para tener una buena estética. Entonces, aquí Helga, ella es educadora canina y también, como parte de Coira, enseña peluquería canina a los adiestradores, ¿verdad, Helga? Bueno, damos unas nociones básicas de lo que es peluquería canina. Pienso que el mundo de la peluquería canina es muy amplio y desde luego que, igual que en adiestramiento, tenemos que estar haciendo formación continua en peluquería canina también. En peluquería canina lo que hay es un concepto que son cuidados básicos o peluquería básica, que es lo mínimo que debemos de saber para poder coger y tener un cuidado adecuado para los animales y que entiendan los educadores caninos también cuáles son los requisitos de cada una de las razas a la hora de realizar un mantenimiento correcto del pelaje y de la piel, puesto que esto afecta al bienestar del perro y lo que es también al comportamiento del animal. Mm. A ver, he invitado a Helga porque normalmente esto tampoco es como, digamos, decir que, bueno, es dar muchas generalidades, ¿vale? Pero aquí os he puesto un resumen, bueno, un resumen. Lo ha hecho Perros, ¿vale? Que es una revista de perros, ¿vale? Y aquí hay un resumen de lo que son los perros de doble capa y muchos más. Y suelen ser los clientes de Jalga, porque muchos de estos perros, como son grandes perros, los llevan a adiestrar, mientras que los pequeños muchas veces no los llevamos a adiestrar. Pero esto, Helga, nos va a dar tema para otro podcast o otro directo, porque vamos a ir a la peluquería canina. Todos estos perros que veis aquí, ¿vale? Ninguno de ellos debería raparse, ¿vale? Ninguno. Son unos perros que vale, tiene mucho pelo, pero Helga, ¿para qué sirve este pelo? ¿Por qué decimos que realmente no pasan calor? Porque con esa cantidad de pelo, ¿no? Bueno, en principio es que la mayoría de los perros que me has puesto ahí son perros que por, mm, por el origen que tienen, son perros de climas nórdicos, ¿vale? Es de clima frío. Entonces, ellos tienen una doble capa porque al fin y al cabo lo que hace es protegerles del calor. Lo que hace crear esa doble capa es de crear una protección térmica, pero no solamente del frío, perdón, que antes he dicho del calor, del frío, sino también para que en momentos de calor esta doble capa lo que haga es aislarles. Este pelo lo que hace es que crea una circulación de aire entre los pelos, que lo que hace es que hace que el perro se refrigere
o mantenga el calor y no coja y se enfríe muy rápidamente el pelo, que es, por ejemplo, O se como la caliente piel, demasiado también. o que se caliente demasiado, como es, por ejemplo, el caso de los galgos, podencos, etcétera, perros que tienen el pelo muy fino, muy pegado a la piel. Ese tipo de pelos, de perros, por ejemplo, no tienen esa cámara de aislamiento. Entonces, la doble capa lo que hace precisamente es eso, es dejar una capa de pelo para que aísle. Se han realizado pruebas con cámaras térmicas a perros de doble capa donde se ha mirado cuál era la pérdida calórica y cuál era también el calentamiento que tenía el perro en las zonas en las que no estaban pelados y en las zonas en las que estaba pelado. Y la pérdida, el perro se calentaba más en la zona en la que no tenía esa protección del pelo, puesto que directamente el sol y el calor incidía realmente sobre la piel. También ocurre esto, estudios genéticos, también ocurre esto con los humanos. Si os dais cuenta, aquellos humanos que proceden de latitudes más, con más calor, por ejemplo, África, Australia, los aborígenes australianos, tienen el pelo rizado y lo que hace ese pelo rizado precisamente es una protección para el cráneo. El cerebro es una de los... el cerebro en cuanto se sobrecalienta, lo que podemos tener es problemas muy serios de salud. Entonces, es esa cámara de aire lo que hace precisamente es mantener refrigerado la zona del cerebro, que es, digamos, la zona más sensible a los cambios térmicos. Bueno, de hecho, hay una cosa muy importante en los perros en general, es excepto los de pelo largo, que es muy diferente, ¿vale? Pero los perros de doble capa, los dueños que tienen doble capa, ven que todos estos perros sueltan con un pelo, ¿vale? Normalmente era 2 veces al año, ahora por el cambio climático es casi constante, porque el perro nunca sabe en qué momento va a hacer calor o frío, entonces mudan mucho más de lo que deberían. Y esta lanilla que sueltan es precisamente porque no necesitan en ese momento ese pelo porque hace calor y entonces tienen que sacarlo. Si esa lana no se quita y por eso se debe llevar a la peluquería canina, ahí sí que genera calor. ¿Por qué? Porque esa lanilla se va enganchando, se queda enganchada y una vez está enganchada y crea nudo, entonces sí es un problema. Es un problema porque ahí no circula el aire, como ha contado Helga, y entonces ahí el perro sí está sufriendo. ¿Qué quiere decir? Que un perro que tú lo cepillas y le quitas la lana no tiene calor y no hay, pero no, ¿eh? No hay ninguna excusa para pelarlo. No, bajo ningún concepto. Bueno, uno único. Si le tienes que poner una vía en la pata al perro porque es, el veterinario pues decide que le tiene que poner ahí una inyección o que tiene que cortar, vale, eso sí, es normal, es como si me operan a mí en la cabeza, también me van a rapar, ¿vale? Pero es la única excusa, no se debe de rapar a este tipo de perros. Y después hay otra cosa que es importante que hablemos, el tema de rapar. Am, Primero, en estos perros, ¿vale? Si vosotros tenéis pelos en casa, es porque no lo cepilláis de la forma habitual. Porque si normalmente cepilláis bolas muy grandes de pelo, en este tipo de perro no deberíais encontrar si lo cepilláis regularmente. Entonces, Voy a discutir contigo. Ocurre una cosa hoy discrepa, en día, discrepa. ¿vale? Pasa una cosa, y es que de normal, en un perro sano, la muda normalmente suele ocurrir 2 veces al año. Pero hoy en día, primero, en la salud del perro también influye en la muda del perro. Por lo Mm. tanto, sí que puede ocurrir perros que muden excesivamente. Ah, Puede bueno, claro, ser por también. Mm. falta de alimentación o también por déficits de salud, ¿vale? Pero también puede ocurrir ¿Y por estrés? por estrés, también, por ejemplo, embarazadas, ¿vale?
Em, pero también ocurre que hoy en día el CAM no, debería de mudar en 2 épocas al año, es decir, cuando pasa de invierno a verano, es decir, en primavera, y cuando pasa de verano a invierno en frío. Esa muda se realiza porque aparece lo que llamamos el subpelo. Pero ocurre que como hoy en día en los domicilios tenemos aire acondicionado y calefacción, nosotros estamos en primavera los 365 días del año. Por lo tanto, el perro va a mudar mucho más que lo normal si estuviera, por ejemplo, un perro de chalet, un perro que está en el exterior todo el día. Entonces, una raza de pastor alemán muda muchísimo el pelo, aunque lo estés cepillando todos los días, antes dejas calvo al perro que deja de tirar pelo, va a tirar pelo por sí. Hay razas que tiran más pelo que otras. Entonces, a la hora de elegir un perro, yo, por ejemplo, que soy alérgica a los perros, pues el pastor alemán, vamos, me tiene frita, no lo dejo ni subir a los sofás. Pero, por ejemplo, existen razas de perro, pues sobre todo razas o de pelo duro o de pelo largo, como puede ser, por ejemplo, el maltés, el Yorkshire, son 2 razas que no mudan. El Shih Tzu tampoco muda tanto, sobre todo Caniche, si se mantienen. Schnauzer. Schnauzers, este tipo de perros, si se les mantiene correctamente el pelo y se elimina el pelo muerto, porque el Schnauzer, si no se trabaja con stripping, sí que va a mudar el pelo, sobre todo si se les rapa, ¿vale? Porque hay muchos peluqueros o también muchos tutores que el stripping es muy costoso porque se realiza manualmente y se tarda a lo mejor 2 horas en hacer un stripping correcto a un perro, mientras que pasarle la máquina a un perro pues son 5 minutos. ¿Qué ocurre? Bueno, Que, 5 tampoco son bueno, 5, pero sí, pero es más rápido. Es media más hora. rápido, Pero ¿qué ocurre? Que sí, al es más rápido. realizar la máquina, tú no estás eliminando el pelo muerto, lo que estás eliminando es la parte superior del pelo muerto. El pelo Mm, muerto sigue estando ahí, por lo tanto va a seguir cayéndosele ese pelo muerto y va a mm. seguir soltando pelo. Si se realiza correctamente el stripping, como el pelo muerto lo eliminas totalmente, va a estar durante un tiempo sin tirar pelo. Mm, mm. Bueno, yo te decía esto más que nada porque yo tenía el Border Collie, ¿vale? Y el Border Collie, yo tenía 2 épocas realmente en la que lo tenía, que ahí sí que mi primera señal era ver pelo por el suelo, pero después yo con los cepillados regulares, la verdad es que lo mantenía muy bien en casa, casi no había pelos. Y después también hay otra cosa que se llama Fulminator, ¿vale? Que es una marca comercial que ahora se copia que de hecho he grabado un vídeo para enseñároslo, ¿vale? Va muy bien porque quita bastante pelo, pero mal usado le puedes hacer mucho daño. Entonces, os diría que podéis ir al peluquero con todos estos perros, claro que sí. Es más, un baño frecuente con estos perros va a ayudar aún más a quitar el pelo. Si utilizáis el Fulminator va a ayudar aún más a sacar el pelo. Y después a ver, al final deberíamos intentar todos que si compráis un perro, adoptáis un perro, adoptéis o compréis el perro que se adapta a vuestra vida. Me voy a explicar. Yo, por ejemplo, yo tengo caniche, y lo sabéis, pero ¿por qué? Porque es un perro que no suelta pelo y yo ya cuando lo cogí conociendo la raza, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no podría, y mal me guste, a mí el Border Collie me encanta, aquí arriba tenemos el pastor alemán y bueno, este Samoyedo, tan bonito de aquí, y yo he tenido una amiga que tenía, pero son razas de perro que no van conmigo, que no las puedo tener, no hago suficiente actividad y tuve border collie, pero precisamente me di cuenta que realmente al final terminaba siendo muy esclava de su actividad y que al final yo le hacía sufrir porque yo no hacía suficiente actividad. Pues un poco lo mismo en relación al pelo. Si tú no quieres tener pelos en tu casa, coge otras razas. Hay otras razas que no sueltan tanto pelo. ¿Que te gusta, que es muy bonito? Estoy de acuerdo, son bonitos, pero no por eso debes elegir ese perro. Y después ten en cuenta que todos estos perros, si los lavas en casa, Helga, ¿tú los lavas en casa a tu Sí, pastor alemán? al pastor alemán se le baña, lo ¿Y, baña mi marido en casa, sí. y qué tal? Los tapones en la bañera bien, ¿no? Ah, no, nosotros lo bañamos en la terraza.
Ah, amigo, vale. No, en la bañera no se le puede bañar y luego la discusión que tenemos mi marido y yo es porque a mi marido no le gusta secar al perro y es imprescindible a este tipo de perros secarles bien, sobre todo la parte de la raíz, porque si no se le seca la parte de la raíz, esa humedad que queda, se te va a quedar el olor a perro mojado que llamamos, pero ese olor a perro mojado realmente suelen ser porque se genera un hongo, porque donde hay humedad hay proliferación de hongos y lo malo es que puede acabar siendo un problema de salud para el perro. Entonces, lo malo no es bañarlo, no en la bañera, que desde luego vas a taponar la bañera, sino también es el secarlo con el secador. Yo no sé, pero yo he secado al maltés con el secador y es pues eso, 1 hora de secado, porque vas secando y estirando pelo, etcétera, pero secar a un pastor alemán con toda la capa de pelo que tiene, la primera es que acaba todo el baño lleno de pelos y la segunda es que te cuesta muchísimo, pues un perro muy grande, mucha capa de pelo, etcétera. Entonces en una peluquería, primero con el expulsador se elimina mucha de la humedad y luego puedes acabar en ciertas zonas con el secador. Pero en casa, un pastor alemán, uf, no lo recomiendo. No porque te vas a meter, al no saber cómo lo estás haciendo, primero que estos perros no se os ocurra poner cuando tienen muda, claro, no se os ocurra coger un expulsador y ala. Eso lo puse en un vídeo el otro día en YouTube, ¿eh? Y parecía Navidad y todo el mundo decía, ¿pero cómo se le ocurre? Vale, pues sí, hay gente que aún se le ocurre. Por eso hacemos esos vídeos para ir concienciándoos a todos. Si tenéis estos perros de aquí que os estoy poniendo, ¿vale? Por favor, no se os ocurra coger el expulsador y empezar a tirarle aire porque va a salir un montón de pelo, pero espérate que después cuando vayas al baño, mojes al perro, va a seguir saliendo pelo y cuando lo vuelvas a secar va a seguir saliendo pelo, porque el procedimiento para la peluquería canina es, primero, quitar en seco todo lo posible de pelo, todo lo posible. Esto hay una serie de herramientas que se utilizan para y una vez has quitado todo esto, entonces mojas, se termina de caer algún pelito que otro, pero ya no tanto, y cuando le das con el secador, en serio, con el expulsador, porque en la peluquería teníamos expulsadores, secadores, ¿vale? Y después tenemos secadores de mano y otras cosas, ¿vale? Pero como cojas el expulsador, que es fuertísimo, y le des y tenga su pelo, vaya, Navidad va a nevar. Va a nevar que te vas a tener hasta en el techo, ¿vale? O sea que os diría que estos perros sí son perros que deben ir a la peluquería. Sí deben ir cada 3 meses más o menos, ¿vale? Para asegurar un correcto mantenimiento, aunque no se corten, porque chicos, os voy a decir algo que va a parecer que os va a sorprender a muchos. No todos los perros vienen a la peluquería a corte. No, no todos los perros vienen a cortarse las peluquerías caninas. No, Entonces, la peluquería canina además no es solamente para corte. La primera es que primera te van a ayudar al corte de uñas, porque por ejemplo yo tengo un pastor alemán negro, en el corte de uñas del pastor alemán negro, bueno, ya de por sí hay gente que con perros grandes les da mucha impresión cortar la uña porque es bastante dura. Cuando tienes encima un perro que tiene las uñas negras, no ves la venita y por tanto es muy fácil cortarle el nervio, la venita y hacerle sangrar. Entonces, en la peluquería canina esto lo vas a hacer. Luego la otra es que este tipo de perros parece que como son perros que tienen un pelo bastante, vamos a llamarlo vasto, no es eso, pero es muy resiliente, es decir, que no necesita tanto cuidado como por ejemplo un maltés, un yorkshire, la gente piensa que simplemente con echarles champú y cualquier champú sí, vale, no. Estos perros sí que es cierto que segregan bastante grasa en el pelo, lo que les hace muchas veces impermeables. A mí me alucinaba cuando el pastor alemán se me tiraba un río, salía, se sacudía y tocabas por dentro y estaba seco, solamente se había humedecido la parte de fuera de lo que es el pelo, pero si tú no utilizas un champú correcto o hidratas correctamente lo que es el pelo y la piel, porque el tratamiento muchas veces no es para el pelo, es para la piel, estos perros lo que suele ocurrir es que tienen mucha más generación de sebo
huelen mucho peor y luego pueden descamar en el pelo. Entonces, la peluquería no es solo para cortar, es también para tratar correctamente la piel del perro. Ujú. Solo me gustaría decir una cosa, es el tema de, bueno, tenéis el vídeo, no os voy a poner aquí el vídeo porque ya lo tenéis en el canal de Instagram y en Facebook y en TikTok, os lo he puesto en todas partes, en YouTube sube hoy. Pero si habéis rapado a vuestro perro ya, o sea, que ya lo habéis hecho y os acabáis de enterar, deciros que no lo hagáis más, ¿vale? Y que después que si vuestro perro le pasa como el perro que hemos grabado, que ese perro tiene, se ve con dermatitis, se ve que el pelo le es desigual, que es como que tiene como, ¿cómo te diría? Es como que acá se ves la piel, no llegas a ver la piel, pero tiene como un borreguito, ¿vale? Y ya no tiene pelo. Es que lo habéis hecho mal. O sea, ahí, desgraciadamente, os vais directos al veterinario a ver qué es lo que ha desequilibrado ese rapado en la piel, ¿vale? Y entonces vamos a tener que ver cómo recuperar eso. ¿Recuperable? Depende de la edad del perro, depende de muchos factores. Os diría que todo esto que hacemos y que hacemos el gallo hoy es sobre todo para hacer conciencia de que los dueños no deberíais pedirlo, ¿vale? Porque no es que el peluquero no tenga ganas de trabajar, es que no debe hacerse, bajo ningún concepto. No hay excusa. Y después, que si vosotros sois peluqueros y lo hacéis, ateneros a las consecuencias, porque ahí le estás causando un grave daño al perro. Entonces, aquí estamos para esto. Os agradecería que nos siguierais tanto a Helga y a mí en las redes sociales, porque vamos habitualmente hablando de educación y de peluquería. Helga muy pronto vendrá y hablaremos de comunicación canina y hablaremos de otras cosas relacionadas con los perros, pero yo hoy, dada la circunstancia y que es verdad, Helga, que tú tienes pastor alemán y bueno, y que habitualmente estos perros yo, por ejemplo, no los he tenido en casa, mi familia los tenía fuera, ¿vale? Mi familia tenía en casa. De todas maneras, mira, Pero es deciros verdad, que en el canal de YouTube de Coira Adiestrador tenéis un vídeo de cómo cepillar un perro de pelo largo, como el maltés, y tenéis otro de cómo cepillar un perro de pelo corto, como o pelo normal, como el pastor alemán. Estamos en ese vídeo, precisamente utilizamos el Fulminator y os aconsejamos de cómo utilizar el Fulminator, porque como bien ha dicho Nuria, mal utilizado puedes dejar al perro calvo, pero bien utilizado, una vez a la semana, por ejemplo, puedes coger y eliminar. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una vez a la semana el Fulminator y durante el resto de la semana mi marido lo cepilla con un cepillo, yo lo llamo tipo rastrillo, ¿vale? Que también nos enseñamos allí y que elimina muchísimo pelo. Como bien ha dicho Nuria, si ya os han rapado al perro, un veterinario o un peluquero canino os puede aconsejar productos para proteger esa piel que está sobreexpuesta y que no llegue a llegar a una dermatitis, como ha comentado ella. Y lo que sí que aconsejo es a los peluqueros caninos que no tengáis miedo de decir que no a un propietario. Al fin y al cabo, un propietario no tiene los conocimientos que tenéis vosotros. Vosotros sois los profesionales, igual que una persona que tiene el pelo débil, no le aconsejáis que se haga una decoloración, por ejemplo, los peluqueros humanos, que no se haga una decoloración porque lo que va a ocurrir va a ser que se quiebre o se dañe el pelo, pues vosotros como profesionales del mundo de la peluquería canina deberíais aconsejar lo mejor a vuestros clientes. Y yo pienso que lo que vais a hacer con ello no es perder un cliente, sino ganar muchos más clientes que confíen en vosotros, vuestros clientes, porque les deis una explicación. Perder 10 minutos en una explicación es ganar un cliente satisfecho. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y os diría que poco a poco espero que consigamos que más personas entiendan la importancia de que Am, el pelo, o sea, es mucho más que simplemente algo que quito o pongo. El pelo, la naturaleza hizo así el perro por una razón. Y si tú tienes al perro
que lo has rapado, se va a quemar, va a tener otro problema de piel. Os digo yo, mira, curiosamente tú y yo somos muy blanquitas. ¿Qué te pasa a ti cuando sales? Yo salgo aquí, me quedo un buen rato y vengo roja que tengo problemas en la piel. Pues un perro es lo mismo. Entonces, el pelo está porque debe estar. Y un perro, otra cosa que me gustaría deciros, pero si queréis un día lo hablamos con más tranquilidad, el perro no tiene calor como nosotros y no suda como nosotros, transpira a través de las patas y del jadeo. Entonces, si tú te preocupa que tu perro tenga calor, fíjate en su lenguaje corporal, hidrátale, mójalo si quieres, o sea, coge y mójalo. Y después, si tienes la mala pata, que alguna vez hay personas que les ha pasado que cogen alergia o llega un niño a la familia y tiene alergia, contactar con los veterinarios porque también hay un sistema, yo no lo he visto trabajar directamente, pero sé que hay como unos sprays que lo que hacen es pegar el pelo del perro, ¿vale? Para que no se caiga en casa. Porque a veces también pasa que el perro tiene que ir a un sitio donde hay una persona que es muy alérgica y tal, y entonces ahí hay problemas. Entonces os Vale, diría, ahí te lo explico. ¿lo Porque sabes? como, Vale, claro, yo soy alérgica a los perros y de un pastor alemán, ¿vale? Entonces existe un producto que se llama, creo que, eh, bueno, ahora mismo no recuerdo el yo nombre, no me lo ¿vale? sé, ¿eh? Ahí me has dado. Es un líquido porque la mayoría de las personas que tenemos alergia al pelo de los perros no tenemos alergia al pelo. Lo que tenemos alergia es al ácaro que tienen los pelos de los perros. Ten en cuenta Vale. que en nuestro organismo viven muchísimas más especies además de nosotros, ¿vale? Entonces nosotros tenemos ácaros y los perros también, pues la caspita, etcétera. Entonces es ese tipo de ácaro lo que nos son microscópicos a lo que tenemos alergia. Entonces, lo que hace el AliSpray, creo que se llama, es algo entre alergia y spray, es el Vale, nombre, ¿vale? Lo buscaremos. Y si acaso se lo diré a ella para que lo ponga en el comentario la del descripción. vídeo, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Eh, lo que hace es que, digamos que mata este tipo de organismos para que así, de esa manera, no tengamos tanta alergia al perro, al pelo. También existen, de todas maneras, para aquellas personas, por ejemplo, que les gusten tanto los animales como yo, que aún siendo alérgicos convivimos con ellos. Yo en mi caso, porque soy alérgica a muchas cosas, no puedo hacerlo, pero tenéis vacunas, ¿vale? Existen vacunas alérgicas que si solamente eres alérgica a los perros, yo por ejemplo, una amiga mía, su hija tenía alergia a los perros y claro, no podían tener perro por eso, pero la niña quería. Al final le pusieron varias vacunas, a la cuarta o quinta vacuna ya la niña dio negativo en la alergia para el perro de los perros y han podido tener perro en casa. Aún así han cogido una raza que sea lo mínimo alérgica posible, como por ejemplo creo que se han cogido un Claro. Yorkshire, ¿vale? Ujú, ujú. Perfecto. Pero Pues yo os diría que al final, espera un segundo que me doy conexión. Vale. Yo os diría que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque creo que lo importante es que os quede claro. No se rapa ninguno de ellos. Aquí tienes Terranova, Border Collie, Chow Chow, Pastor Blanco Suizo, Samoyedo, Husky, Pastor Alemán y Beethoven. Bueno, no es que me sale Beethoven, pero no es Beethoven. No me sale el nombre. Eso es lo que pasa con las San películas. Bernardo, Exacto, San Bernardo. Que todos estos perros no se rapan. Si tú tienes, aquí también faltaría el Row Collie, que tampoco se rapa, el Sheltie tampoco se rapa, Pomeranias, por Dios, que ya estoy harta de poner imágenes de Pomeranias con una desfeita puesta encima y con, bueno, eh, cuidarme a los perros, que ellos os quieren mucho y hacedme el favor. Si tenéis alguna duda, me tenéis, y a Elga y a mí nos tenéis a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y también ahora mismo, gracias al podcast, no me sé ni todos los sitios donde vamos a estar en el podcast, porque va a ser Apple en TV, cualquier plataforma Amazon de Music, podcast nos encontráis. A exacto. nosotros, Entonces, a Blue Groomer,
y a Entre Perros, que son los dos podcasts que tenemos, ¿vale? Exacto. Entonces, cualquier duda que nos queráis ver, que queréis hablar con nosotros en las redes sociales, nos escribís, contestamos siempre, ¿vale? Y cualquier duda, vamos a estar en directo y os vamos a enseñar todo lo que necesitáis para cuidarlos bien. Entonces, por favor, disfrutar mucho de los perros, ¿vale? Pero sobre todo cuidarlos y ser conscientes de lo que hacéis, porque ellos en este caso dependen de vosotros. Y nosotros estamos aquí pues para ayudaros a todos, ¿no? Belka? Tú y yo estamos aquí pues para disfrutar Encantadas de de... ayudar. Exacto. Encantada de disfrutar con ellos y con... O sea, bueno, voy a ser realista, ¿eh? Normalmente siempre voy primero al perro y después al dueño. Pues suele pasarme así, pero bueno, eso no quiere decir que no quiera a la gente, ¿vale? Entonces, deciros que se os quiere mucho. Muchas gracias, Helga, por estar ahí y por aceptar esta invitación ahí, pim pam, al último momento, ahí en caliente. Y a todos, pues hasta muy pronto. Chao, besos.